Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, vibrantes, llenos de energía y por supuesto, listos para el chisme más jugoso que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Porque, amigos míos, hoy nos sumergimos en un tema que nos tiene a todos con el corazón a 1000 por hora, la resurrección del amor entre Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien, y para los que no lo saben, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar con Love is in the Air. Serkan y Eda, para los amigos, han vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez por algo que nadie se esperaba. La fecha clave, el día que marcó un antes y un después en la historia de los corazones rotos y las esperanzas renovadas de millones, 23 de julio de 2025. Pero antes de que nos adentremos en los detalles, y créanme, los detalles son explosivos, quiero recordarles, mis queridos chismosos, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se lo pueden perder. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este rincón del universo digital, siempre estamos al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante mundo del espectáculo, y con un enfoque especial en las estrellas turcas que tanto amamos. Además, no olviden darle like al vídeo si les gusta lo que escuchan, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Así que suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos y prepárense para el chisme más épico. ¿Listos para sumergirnos en el drama, en la alegría y en el romance? ¡Vamos allá! El 23 de julio de 2025 el Internet explotó. Literalmente. Las redes sociales colapsaron. Los servidores se saturaron. La palabra Hande y Kerem se convirtieron en trending topic mundial. Las publicaciones, los rumores, los análisis y las teorías inundaron las plataformas. El tema central. ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo? La pregunta que resonaba en la mente de cada fanático, en cada seguidor, en cada corazón que alguna vez latido al ritmo del Love is in the Air. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desató esta tormenta mediática? ¿Qué fue lo que encendió la llama de la esperanza y la emoción? Aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes. La fuente principal de esta noticia bomba, y por lo tanto de este vídeo, proviene de una foto. Una simple foto, pero con un impacto sísmico, como les decía. Una imagen que, filtrada por un paparazzi, mostraba a Hande y Kerem, caminando juntos, tomados de la mano, en un parque de Estambul. Un parque romántico con vistas al Bósforo, un lugar que ya de por sí evoca romanticismo y magia. Y no era un reencuentro amistoso, de esos que vemos a menudo entre exparejas, donde solo hay un abrazo protocolar y una sonrisa forzada. No, la imagen hablaba por sí sola. Miradas cómplices que se cruzaban, risas genuinas que se escuchaban, gestos de cariño que delataban una cercanía que iba más allá de la amistad. Era evidente, había algo más. Mucho más. Para aquellos que no estén tan familiarizados, hagamos un breve repaso. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, mágica, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era palpable, se sentía en el aire. Rápidamente su romance se hizo público, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y mediáticas de Turquía. Sus fotos juntos inundaban las portadas de revistas, sus apariciones públicas eran un evento, y sus seguidores suspiraban con cada gesto de amor y complicidad. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir para muchos. Pero como todas las historias de amor, incluso las más hermosas y perfectas, la suya también tuvo sus altibajos. Después de un tiempo de relación, de vivir un cuento de hadas, de demostrar que el amor en el set podía trascender la ficción, anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fanáticos, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron muchísimos, alimentando los tabloides y las redes sociales durante meses. Algunos especulaban sobre diferencias de agenda, la presión mediática que conlleva ser una pareja famosa, otros hablaban de terceros en discordia. La verdad completa nunca se supo, y probablemente nunca la sepamos. Pero lo que sí quedó claro es que la separación dejó una cicatriz en el corazón de muchos, y la esperanza de una reconciliación siempre estuvo presente, escondida en el fondo de sus corazones. El tiempo pasó como siempre lo hace. Ambos continuaron con sus carreras.
Hande demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando nuevas series, campañas publicitarias y desfilando en eventos internacionales. Kerem, por su parte, expandió su carrera a nivel internacional, explorando nuevos horizontes, participando en proyectos en diferentes países y demostrando su versatilidad como actor. Cada uno siguió su camino, y aunque hubo rumores de nuevas relaciones para ambos, ninguno de ellos se confirmó de manera oficial. Hasta que llegó el 23 de julio de 2025. La foto del parque de Estambul fue la chispa que encendió la llama de la esperanza, que revivió el sueño que muchos creían perdido. Inmediatamente las redes sociales se volvieron locas. Los fans, divididos entre la incredulidad, la emoción, la alegría y la esperanza, comenzaron a investigar, a analizar cada detalle de la imagen, la ropa que llevaban, el lugar exacto del parque, la postura corporal, la luz, las miradas. Todo era motivo de debate. Las comparaciones con fotos antiguas, con momentos de su relación pasada, inundaron las redes. Los expertos en lenguaje corporal y los detectives de Internet hicieron su agosto. Pero la foto no fue la única prueba. A partir de ese momento comenzaron a aparecer más indicios que reforzaban la teoría de la reconciliación, alimentando la expectación y la emoción. Se filtraron vídeos cortos donde se les veía juntos, en diferentes ocasiones, en eventos, paseando por la calle, saliendo de restaurantes. Y siempre en cada uno de esos vídeos, se les veía con una actitud muy cercana, cómplices, sonrientes, con gestos de cariño que delataban una complicidad innegable. Fuentes cercanas a ambos actores, que prefirieron mantener el anonimato, comenzaron a hablar de un posible romance secreto que se había mantenido oculto durante meses. Rumores de citas secretas, de encuentros discretos, de un amor que, aunque apagado durante un tiempo, nunca se había extinguido por completo. Las especulaciones se multiplicaron, creando un clima de expectación y morbo que mantenía a sus fanáticos pegados a sus pantallas, refrescando las redes sociales cada segundo. ¿Estaban realmente juntos? ¿Era una estrategia de marketing para un nuevo proyecto? ¿O simplemente eran amigos que se habían reencontrado y estaban retomando el contacto? La intriga era máxima. El misterio alimentaba la llama de la esperanza. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hicieron eco de la noticia, convirtiendo el rumor en un fenómeno global. Pero la respuesta a todas estas preguntas llegó unos días después, para alegría de todos, a través de las redes sociales. Tanto Hande como Kerem publicaron, casi simultáneamente, fotos en sus cuentas de Instagram. Fotos que no dejaban lugar a dudas. Fotos donde se les veía juntos, felices, sonriendo, radiantes, y lo más importante, con el pie de foto que confirmaba lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Nuestra historia continúa, escribió Hande en su publicación, acompañada de un emoji de corazón. La foto, en blanco y negro, mostraba a la pareja abrazados, mirándose a los ojos, con una complicidad que solo el amor verdadero puede generar. Kerem, por su parte, publicó una foto similar, un retrato a color, con un mensaje igual de contundente: el amor siempre encuentra el camino. El texto venía acompañado de un emoji de un corazón rojo y una paloma de la paz, simbolizando la reconciliación, el reencuentro y la esperanza. El mundo se paralizó. Los fans celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Los medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la noticia, desde las revistas de corazón hasta los periódicos de renombre. La pareja, que en su momento había roto los corazones de muchos, volvía a unir sus destinos, y esta vez, con una madurez y una discreción que prometían una historia de amor más sólida, más madura, y sobre todo, más feliz. Pero la historia no termina aquí, amigos. Porque, como siempre, el drama continúa, y la emoción no termina. Después de la confirmación oficial, se desató una ola de teorías y rumores sobre el futuro de la pareja. ¿Planes de boda? ¿Proyectos profesionales juntos? ¿Dónde vivirían? ¿Tendrían hijos? Todo era motivo de especulación, de debate, de sueños. Las redes sociales volvieron a explotar, y los fanáticos, llenos de esperanza y de alegría, comenzaron a diseñar el futuro perfecto para Hande y Kerem. Lo que sí se sabe, y esto es importante, es que Hande y Kerem han decidido llevar su relación con más calma, con más madurez y sobre todo con más privacidad que en el pasado. Han aprendido la lección de la exposición mediática, de las presiones, de los rumores y ahora, prefieren mantener su vida personal al margen de los focos. Han aprendido a proteger su amor, a valorarlo y a disfrutarlo lejos de las miradas indiscretas.
Esto no significa que hayan desaparecido del mapa. Al contrario. Ambos han retomado sus carreras profesionales con más fuerza que nunca. Ande sigue protagonizando nuevas series y campañas publicitarias, demostrando su talento y su belleza, mientras que Kerem continúa expandiendo su carrera a nivel internacional, participando en proyectos cinematográficos y televisivos en diferentes países. Y aún que no hay ningún proyecto confirmado juntos en este momento, los fans no pierden la esperanza de volver a verlos en la pantalla, de volver a ver la magia, la química y la complicidad que los unió en Love is in the Air. Las peticiones, los ruegos, los llamados a los productores, a los guionistas y a los directores inundan las redes sociales. El público clama por verlos juntos de nuevo, por volver a soñar con su amor en la pantalla. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? Es difícil predecirlo, pero podemos hacer algunas suposiciones basadas en su pasado, en su presente y en la evolución de sus carreras. En primer lugar, podemos esperar que su relación sea más sólida y estable que la anterior. Han madurado, han aprendido de sus errores, han crecido como personas, y sobre todo, han demostrado que el amor que sienten el uno por el otro es real, es fuerte y es capaz de superar cualquier obstáculo. En segundo lugar, es probable que mantengan un perfil bajo, protegiendo su intimidad y evitando la sobreexposición mediática. Esto no significa que se escondan, sino que simplemente serán más selectivos con sus apariciones públicas, con las entrevistas, con las fotos y con la información que comparten sobre su vida personal. Han aprendido la importancia de preservar su amor, de protegerlo de la mirada ajena. En tercer lugar, es muy probable que colaboren en proyectos profesionales en el futuro. La química entre ellos es innegable y el público adora verlos juntos. Un proyecto en común sería un éxito asegurado, y los fanáticos lo esperan con ansias. Las productoras y los directores lo saben, y seguramente ya estén pensando en el proyecto perfecto para reunir a la pareja estrella. En resumen, la historia de Ande y Kerem es un ejemplo de que el amor verdadero siempre encuentra el camino, de que las segundas oportunidades existen, y de que el amor, cuando es genuino, puede superar cualquier barrera. Después de superar obstáculos, distancias, presiones y rumores, han vuelto a unirse, más fuertes, más maduros y enamorados que nunca. Su historia nos enseña que el amor es un proceso, que requiere paciencia, madurez, compromiso, y que a veces, las segundas oportunidades son las mejores. Un reencuentro que sin duda, ha llenado de esperanza y de alegría los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la impactante noticia de Ande y Kerem, la foto filtrada que lo cambió todo, la confirmación oficial, las expectativas para el futuro y la emoción que ha generado este reencuentro. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, porque este tema me tiene vibrando. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Están contentos con la reconciliación de Ande y Kerem? ¿Qué esperan ver en el futuro de la pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus expectativas, sus sueños, y cómo este reencuentro ha impactado en sus corazones. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que estén al tanto de la noticia y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Aquí en mi canal, siempre estamos al día con el chisme. Y prepárense porque vienen más noticias, más análisis, más detalles jugosos y más contenido sobre el mundo del espectáculo turco que tanto nos apasiona. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Y que viva el amor.